28 de octubre del 2025. Las autoridades de Río de Janeiro volvieron a escribir otra página de sangre. Ese día ocurrió la mayor masacre policial reciente. 121 personas abatidas en una operación que el gobierno celebró como golpe al crimen. Una masacre. La operación apuntaba al Comando Vermelho, una de las facciones más poderosas de Brasil. El escenario, los complexos do Alemão y Peña, 26 favelas con casi 280.000 habitantes. Allí entraron 2.500 policías entre fuerzas militares y civiles para detener a más de 100 personas. Sí, dijeron detener. Y entonces empezaron los momentos más críticos y justo todas las cámaras quedaron sin batería. Todas a la vez. ¿Casualidad o una forma de eliminar evidencia de lo que pasó? Esta forma de operar cada vez es más frecuente y forma parte de una estrategia. En este caso, cercaron la favela y empujaron a la gente hacia la Serra da Misericórdia, donde los emboscó el BOPE, una tropa de élite militarizada de la policía de las más letales del planeta. Usaron la sierra como un embudo donde la policía decidió quién vivía y quién moría. Ingenuamente se puede pensar que eso fue un hecho aislado, un exceso, como dicen ahora, pero no. Esto es la continuidad perfeccionada de una política que normaliza y celebra la masacre en nombre del orden. La pregunta que nos haremos no es qué pasó en ese día, sino más bien cómo mierda llegamos hasta acá. ¿En qué momento empezamos a normalizar que las zonas más vulnerables sean tratadas como zonas de guerra? Las favelas, amiga mía, no nacieron del narco. Tienen más de 100 años de historia y su origen está muy ligado al racismo, a la desigualdad y a un Estado que siempre llegó con armas y nunca con escuelas ni hospitales. ¿Y si la violencia fue parte del diseño y no una consecuencia? Quédate, que ya vamos. Este canal siempre será gratis y de acceso libre, pero detrás de cada video hay jornadas enteras de lectura, investigación, guión, grabación, edición, y si quieres apoyarlo, puedes hacerlo de forma voluntaria en Patreon, Ko-fi o Liberapay. Aquí te lo dejo en la descripción. Y si no se puede, comenta, comparte o suscríbete, que son gestos pequeños, pero que ayudan mucho contra el algoritmo. Así que nada, gracias de antemano. En la bahía conocida por el pueblo tupí como Guanabara, en Año Nuevo de 1502 los portugueses entran en la bahía y como era 1 de enero le llamaron Río de Enero, Janeiro en portugués. Río de Janeiro, al igual que muchas ciudades coloniales, fue construida sobre la aniquilación de los pueblos tupí y se convirtió en uno de los pilares principales del sistema esclavista. Por estas aguas entraron más africanas y africanos secuestrados que en cualquier otro lugar. Esa herida nunca se cerró y aún se nota en las diferencias grotescas entre la élite blanca y la pobreza de la gente negra favelada. Antes de que Brasil aboliera oficialmente la esclavitud en 1888, el último país del continente en abolirla, dicho sea de paso, las personas esclavizadas eran entre el 20 y el 50% de la población de Río. Cuando llegó la abolición, la élite quiso mantener a esas personas sumidas en la precariedad, mano de obra muy barata. Entre 1896 y el 97 ocurre la Guerra de Canudos en Bahía. Si fueras en auto serían unas 28 horas al norte de Río. El Estado envió miles de soldados a destruir la comunidad de Antônio Conselheiro, un líder religioso muy popular entre la gente pobre y antiguos esclavos. El tipo buscaba un mundo mejor, pero aquí mismo, en la tierra. Eso lo diferenciaba de otros predicadores que apelaban al sufrimiento en vida y que el mundo mejor sería después de morir. La tierra prometida de esta especie de Moisés brasilero fue una pequeña villa que rápidamente se transformó en ciudad, con unos 25.000 habitantes, con bastante autonomía al margen del Estado y con un mesianismo que daba miedo. Pero a las autoridades le daba más miedo el nivel de independencia que estaba teniendo la ciudad y la cantidad de ex esclavos que preferían mudarse hasta allí, donde aparentemente eran vistos de igual a igual, algo que no se podía decir del resto de lugares. Se extendió el rumor de que Conselheiro iba a invadir otra ciudad. El Estado envió militares y como no hubo dicha invasión,
directamente fueron ellos a destruir la ciudad de Canudos. Murieron más de 20.000 personas. Las sobrevivientes sufrieron abusos atroces por oficiales y políticos. El líder religioso cayó en la batalla, fue enterrado, desenterrado y mutilado. Quisieron borrar del mapa cualquier rastro de la existencia de Canudos. Tras la carnicería, cerca de 20.000 soldados volvieron a Río con la promesa de recibir casa y salario. Pero es como cuando tu jefe te premia con un adorno de Navidad, una caca en un palo de colores, una caricia en el pelo y ya, quítate que me estorba. No tenían casas ni salarios por parte del gobierno, entonces miraron las colinas alrededor del centro. Le llamaron Morro da Favela, como un arbusto espinoso que crecía en los cerros donde habían ido a borrar personas. Ahí es donde estos militares levantaron sus casas de madera. Fue el punto cero, el primer asentamiento que después se llamaría Morro da Providencia, por muchos considerada la primera favela de la ciudad. Se había plantado la primera semilla de la exclusión urbana. Hasta aquí tenemos casas precarias construidas por militares y sus familias en las colinas luego de que el gobierno les diera la espalda tras ordenarles abatir a gente pobre. Pero poco después un alcalde decidió modernizar Río, que era una forma de decir destruyan los cortizos, que eran viviendas colectivas de trabajadoras y trabajadores muy pobres, en su mayoría negros. A esto aún le llaman higienizar la ciudad, expulsar a negros pobres del centro para abrir las puertas a la ciudad blanca y civilizada. Adivina a dónde tuvieron que irse esas miles de personas expulsadas. Obviamente se unieron a las incipientes favelas, buscando estar cerca de sus trabajos en el centro. El término favela se popularizó ya en 1920, hace más de 100 años. El estigma con las favelas empezó muy temprano. La prensa burguesa les llamaba problema urbano, nido de vagos, amenaza al progreso, como si esa gente hubiera elegido ser pobre, como si se hubieran expulsado solas o como si el propio Estado no tuviera responsabilidad en nada. Con el tiempo, la policía, hijos sanos del capataz esclavista del régimen colonial, cumplieron la función de castigar a la población principalmente negra. Eso hasta el día de hoy, donde entre el 80 y el 90% de los asesinados por la policía brasilera son personas negras. Para entender la favela hay que saber que es fruto de la marginación racial y la desigualdad, pero también es fruto de la resistencia. Gente que no fue incluida en el tan mentado progreso que sus propias manos construyeron, y a pesar de eso, con esas mismas manos, construyeron sus vidas en lo alto de los cerros, así como podían. Si hubiera que resumir la historia reciente de las favelas de Río, habría que decir que el Estado, supuestamente garante de derechos, nunca llegó con tales derechos a las favelas, pero sí llega con las balas. En este canal sabemos que el Estado no es una madre protectora, sino una máquina que administra la desigualdad. Ningún Estado es neutral. Rigen para determinar quiénes merecen vivir bien y quiénes pueden ser descartados. Las favelas quedaron entre los grupos descartables desde el principio de su historia. Por eso son el mejor ejemplo de la ausencia social y la presencia represiva. Una de mis películas favoritas es Ciudad de Dios. Investigando sobre las favelas me di cuenta de que Ciudad de Dios podría ser la historia de cualquier favela. Habla de cómo los servicios más básicos no llegaban. ¿Dónde estaban las escuelas, los centros de salud dignos, el transporte público? No estaban. La única presencia estatal constante ha sido un camión blindado de la policía, un helicóptero sobrevolando, el BOPE, los fusiles, las listas de muertos, la prensa diciendo enfrentamiento, a lo que muchos vecinos traducen como ejecución. Así ha sido por décadas, las favelas siendo tratadas como un otro dentro de la ciudad, lugares a controlar en vez de cuidar. Según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, en cada informe sobre seguridad pública en Brasil, las operaciones policiales de Río dejan cientos de muertos al año, en su mayoría jóvenes negros, muchos en situaciones sospechosas y casi nula preocupación por investigar las circunstancias de esas muertes. Hablamos de un sistema que está diseñado para eso, para regalar impunidad cuando se mata a un favelado, automáticamente etiquetado como delincuente. Para la favela y quizá para muchos barrios populares de otros países, la policía está lejos de percibirse como un servicio público, como dicen desde el progresismo y hasta las derechas más radicales, sino como una fuerza invasora. Más allá de mi opinión sobre el Estado y la autoridad, si la gente de la favela conoce al Estado solo de dos maneras: ausente cuando se entiende que hace falta y brutal y criminal cuando aparece. Y el Estado no está cuando hay que poner una biblioteca, una cancha o un colegio. ¿Quién llena ese vacío?
Mira, podría llenarlo la comunidad organizada de forma horizontal, habría dicho yo, si les permitieran construir en vez de sobrevivir. No obstante, la sociedad impuesta funciona bajo lógicas autoritarias y ante ese vacío aparece un orden prometido por otros actores, una autoridad paralela. El más conocido, el narcotráfico organizado, y uno aún más peligroso, las milicias formadas por policías, ex policías y agentes del propio Estado que controlan barrios, extorsionan y manejan servicios como el gas, el internet, el transporte y la venta de seguridad a base de miedo. Y no se quedan ahí, imponen reglas, cobran tarifas, dictan sentencias y manejan elecciones mezclados también con empresas legales. El escenario perfecto para que los poderes criminales se conviertan en gobierno local. Y ahí está el matrimonio entre el crimen y la institucionalidad. Matrimonio funcional y útil y rentable para los poderosos, aunque demasiado incontrolable. El problema entonces no va a parar sino hasta que se ataque la raíz. La desigualdad, la falta de acceso a derechos básicos, la corrupción estructural de la que forman parte los propios políticos y empresarios y sus nexos con el narco. Y ahora, indico que es una opinión personal. Se apunta normalmente que la solución sería más presencia estatal, pero creo yo que dicho aparato también reproduce dominación y violencia. Su presencia no garantiza justicia social. A ver, puede significar en todo caso un estado más eficiente en la administración de la pobreza y la violencia, o sea, más cámara, más control, pero la misma vida apestada de precariedad. En los años 70 y 80 crecieron mucho las asociaciones de vecinos y las iglesias evangélicas, que hoy representan una cuarta parte de la población de la favela. El sistema político y las élites encontraron forma de domesticar muchas de estas organizaciones, inyectando dinero, contratos de obras y proyectos que fueron transformando la organización vecinal en clientelismo. Es decir, te hago un favor, pero luego me das tu apoyo político. De ese modo, las organizaciones fueron perdiendo fuerza. Esa interacción se fue transformando con la aparición generalizada de bandas de narcotraficantes. Las iglesias evangélicas fueron calando en los valores sociales de la gente, desplazando el colectivismo hacia lógicas del sacrificio individual y desde un esto es un problema social hacia el no, esto es un problema moral. Esta lógica fue vista por muchos narcos como una oportunidad de renacer y redimirse sin tocar las raíces del problema. Entonces, el panorama es un Estado que se hace presente solo cuando hay que reprimir y matar, dejando un vacío a la hora de entregar servicio y mejorar las condiciones de vida de la favela. Luego, facciones y milicias que ocupan ese vacío pero oprimen y gobiernan con violencia, como un estado informal y paralelo, y tienes a comunidades tratando de resistir pero capturadas por partidos políticos, iglesias y grupos armados. La favela es tratada como botín por operadores políticos, religiosos y criminales. Para hablar de las facciones en Río, primero hay que entender que el llamado crimen organizado no nació en las calles de las favelas, sino en las mazmorras oscuras del propio Estado, las prisiones. Las facciones fueron paridas por un sistema penitenciario desbordado y hacinado, expuesto a condiciones infrahumanas que llevó a que los presos tuvieran que organizar su propio orden bajo las lógicas del encierro y el castigo. Desde los 70, Brasil pasó de ser un país de tránsito a gran mercado de narcóticos. La ciudad de Río, con toda su desigualdad extrema, se convierte en un centro logístico de distribución y consumo. Entonces un grupo comienza a tomar forma, el Comando Vermelho. Brasil arrastraba una dictadura militar desde el 64 y en los 70 las cárceles estaban llenas de militantes de izquierda que fueron puestos junto a los llamados presos comunes, según se cree con el fin de que estos pudieran eliminar a los presos políticos. Pero no les salió bien, comenzó una convivencia que cambiaría la historia de las favelas. Hubo un intercambio de enseñanzas para resistir abusos, protegerse, garantizar mejores condiciones dentro de la prisión o financiar defensas judiciales. Algunos de estos presos aprendieron de todo eso y surgió el embrión del Comando Vermelho, es decir, Comando Rojo, a partir de una antigua facción llamada Falange Vermelha, orientada en ese entonces a luchar contra las torturas en la cárcel. Su estructura se consolidó al nivel de que, aunque presos, los líderes siguen mandando vía redes y teléfonos de contrabando. Hoy el Comando Vermelho es el más importante de Río. En São Paulo, a casi 6 horas de Río, en el 93 nació otro grupo, el PCC, Primeiro Comando da Capital,
también en una cárcel muy reconocida por las torturas y violencia extrema contra los presos. Justamente el PCC surge un año después de la masacre de Carandirú, cuando 111 presos fueron asesinados por la policía militar. Su origen es casi simbólico, pues nace para combatir la opresión del sistema penitenciario y vengar la masacre de Carandirú. Así como el Comando Vermelho, estos también aprendieron de otros. En ese caso, sus maestros fueron miembros de la Camorra de la mafia italiana, que tras un famoso secuestro huyeron a Brasil en los 80. Dos de ellos fueron capturados y terminaron en la prisión, donde jugaron un papel fundamental en la formación del PCC. Enseñaron que una organización debe ayudar a las familias de sus asociados, tener abogados para defender a sus miembros detenidos y el aporte de una tarifa mensual a los integrantes de la facción, para fortalecer al grupo como una empresa e invertir el dinero de los delitos en actividades para la comunidad, un lavado de dinero. En los 2000 el PCC se consolidó y chocó con el Comando Vermelho, empezando una guerra por territorios en todo el país. Lo interesante, aunque no muy sorprendente, es que en todos los casos las cárceles actuaron como incubadoras de grupos narcos. Entre el hacinamiento, los recortes, las negligencias y la esencia misma de la cárcel y el aislamiento, estas prisiones eran el ecosistema ideal para el surgimiento de facciones que se fueron dividiendo los pabellones. El Estado, ya desbordado, terminó dependiendo de los propios líderes de las facciones para mantener lo que llaman orden. Se puede decir que entre más gente presa, más poder tenían las facciones, y entre más poder, menos recursos a la gestión de las cárceles, y menos recursos equivale a más precariedad, y más precariedad, más necesidad de pertenecer a las facciones, y bueno, así continúa el ciclo. Ahora bien, las facciones necesitaban territorios donde operar, y vieron en las favelas el lugar perfecto. Las pandillas salieron con grupos locales y financiaron cosas que el Estado no, y así comenzaron a ganar poder y control territorial. Una favela controlada se traduce en puntos de ventas de drogas, rutas de tráfico, reclutamiento y prestigio. ¡Y dinero! Por eso las guerras entre facciones son por el control de barrios, de calles, de un cerro. Obviamente las favelas tienen sus propias normas. Los líderes de las facciones exigen silencio a los vecinos, no colaborar con la policía y a cambio ofrecen ayuda económica ocasional, mediación de conflictos, castigo a quienes roban a los vecinos en sus territorios, por ejemplo, disparos en una mano o un pie, también la ejecución a los abusadores sexuales, etc. De este modo, controlado el robo, los abusos y el silencio de los vecinos, el negocio puede fluir con tranquilidad. O sea que podemos sumar a nuestra secuencia: más preso equivale a más facción es igual a más control del barrio para enfrentar a la policía, y más enfrentamiento es igual a más presos, y más presos, más facción, y se repite. ¿Y cuáles son las facciones? Solo en Río de Janeiro dominan varios grupos y cada uno con su propia historia. Ya conocemos al Comando Vermelho, el más antiguo y poderoso. Son décadas de control sobre complejos enteros y su influencia es tan grande que incluso cuando Michael Jackson grabó el videoclip de They Don't Care About Us en la favela de Santa Marta, fue Marcinho BP, un jefe de este comando, el que garantizó la seguridad del equipo de rodaje y encargó un mural para Michael Jackson. En los años 80, una ruptura en el Comando Vermelho hizo surgir al tercero comando puro, el TCP, que tiene una gran influencia religiosa pentecostal, usando símbolos bíblicos para legitimar su poder en sus territorios. Por ejemplo, prohíben y persiguen a practicantes de otras religiones o credos, como las africanas o indígenas. Un ejemplo icónico es el Complexo Israel, que no sé si lo dije bien, pero es el complejo Israel, que usa la bandera con la estrella de David. Esto no es tan raro, la religión sirve como fuerza organizativa para este tipo de bandas en todo el continente. Así se legitiman con una fuerza divina en su favor, además de reforzar la cohesión e identidad entre sus miembros. La influencia del pentecostalismo en las cárceles brasileñas creció porque promete salud, riqueza y la idea de que la prosperidad material es señal directa de la bendición divina. Y bueno, también ofrece un relato apocalíptico donde el mundo se divide al final entre elegidos y condenados. Esa visión dualista, o sea, la luz contra la oscuridad, fue rápidamente apropiada por estas facciones. Con ella justifican sus guerras por territorio como si fueran misiones guiadas por Dios.
Por eso, no sorprende que adopten símbolos judíos e incluso sionistas, creyendo que representan a un pueblo elegido y que son soldados de Cristo, quien sería entonces el legítimo dueño de los territorios dominados, así mezclando la fe, violencia y poder en un mismo lenguaje. Es curioso porque se puede ver la estrella de David incluso en los paquetes de droga del TCP. Ojo, más allá de mi opinión personal sobre la religión y en específico la pentecostal, hay que decir que si bien estas bandas se sostienen en la religión y le imponen a sus miembros, muchos pastores pentecostales les critican que el crimen sea asociado con su Dios. A finales de los 90, otro grupo del Comando Vermelho se divide y forman la facción Amigos dos Amigos, el ABA, con apoyo de ex militares, policías y ex policías. Fue una de las organizaciones criminales más grandes de la ciudad y con su aparición se intensificaron las batallas territoriales en Río. Intentan ganarse a la comunidad organizando fiestas y proporcionando algunos servicios. Y otro grupo muy peligroso sería el de las milicias, que ya es otro nivel de complejidad. Las milicias nacen con policías y ex agentes represivos del Estado a finales de los 70, primero como autodefensa a pedido de los comerciantes en la zona oeste de Río y derivando en una mafia organizada aún más peligrosa que las mencionadas. En sus territorios controlan servicios ilegales por los que cobran: gas, internet pirata, cable de televisión, materiales de construcción, transporte, protección e incluso en algunos lugares impuestos informales sobre inmuebles. Y además tienen candidatos propios en las elecciones. Lo que más se puede destacar de estas milicias es su articulación con sectores del sistema político como resultado natural de las estrategias de acumulación de poder y de construcción de la impunidad. Nuevamente, aquí hablamos del clientelismo político. Cambiar votos por medicamentos, por cursos de formación o por acceder a servicios. Así han podido instalar concejales y diputados, completando una secuencia estratégica a su favor: tener policía, políticos y sus propias facciones, como la llamada Liga de la Justicia, que se distingue por el escudo de Batman. Entonces ya vemos un poco la raíz del conflicto. No todo se trata de narcos, porque también hay un proyecto político y la violencia es uno de sus pilares, siendo las favelas parte de su territorio operativo. Una frase que a inicios del 2000 se escuchaba en cada rincón de Río era: "Tá dominado, tá tudo dominado". Nació en los bailes funk y personalmente lo recuerdo de una canción de Furacão 2000 que se coló con el H en Chile en esos años. La frase terminó describiendo mejor que cualquier informe lo que pasaba cuando un territorio quedaba bajo control de las facciones. El dominio de estos grupos no siempre necesita de balaceras, sino que basta con que el miedo siempre está ahí en el aire. El miedo sostiene la estructura y el dominio, y en muchos casos se percibe como seguridad, aunque una seguridad muy tensa. La estrategia, de hecho, es apropiarse y privatizar la seguridad pública por medio de la amenaza. Suena raro, pero igual si lo piensas es como operan los poderes en todos sus formatos. El control comienza con la entrada y salida del territorio. Hay puntos de chequeo, patrullas propias y tipos armados hasta los dientes que suelen saber quién es quién. Como decía, otro tipo vinculado al narco, pero en Chile, no se mueve una sola hoja sin que yo lo sepa. Para mantener este control se suele exigir a los residentes una especie de impuesto de protección conocido como arrego o taxas o tachas, no sé cómo se pronuncia, que se cobran semanalmente a los vecinos para dejarlos vivir tranquilos. El sueño neoliberal es un soborno ya normalizado en muchas favelas. No puedes dominar una mierda si no dominas la justicia interna. Y eso también lo hacen en muchas favelas. Pueden imponer toques de queda, que esto creo que lo vi, de hecho en la serie de Ciudad de Dios, La lucha no para. Y claro, si alguien roba, agrede o rompe las reglas establecidas por las mafias, se arriesgan a castigos sumarios y sentencias de muerte. Bueno, es difícil llamar justicia a esto, más bien es control social. La autoridad paralela entonces aprende de la autoridad legal. Ojo, no todo en la favela es violencia, también hay formas de resistencia: ollas comunes, cozinhas solidarias, colectivos culturales, cooperativas de trabajo y redes de apoyo que intentan sostener la comunidad sin pedirle nada a nadie. Se crea un tejido comunitario que no aparece en los titulares.
Se trata de formas creativas de sobrevivir bajo la sombra constante de las armas. Hasta ahora, cuando hablamos de violencia en Río, debe quedar claro que no hablamos de excesos. No, eufemismo raro aquí no. Hablamos de un sistema diseñado. Hay años en donde la policía brasileña mata más gente que muchos ejércitos en guerra y casi nunca pasa nada. Hablamos de ejecuciones extrajudiciales, operaciones brutales, cuerpos con señales de tortura y todo se ha ido normalizando. Otro día más en Brasil. La policía justificándose en el crimen organizado del que también forma parte. Goza de impunidad. ¿Crees que la corrupción es una excepción? No, es el puente que conecta al Estado con el crimen. De ahí que tantas armas oficiales aparezcan mágicamente en manos de las facciones. Policías y militares vendiendo armas al narco, o sea que no es una sorpresa en nuestra región. Al final, quienes siempre ganan son las élites. Sus planes de embellecimiento urbano se basan en la marginación para permitir mayor inversión privada y especular. A mayor control y violencia paramilitar y policial, más paz aparente para negocios y turismo. Lo vimos en la Copa del Mundo y en las Olimpiadas de Río. La seguridad como mercancía y la desigualdad como negocio. Y así volvemos al inicio del video. 121 personas asesinadas con el supuesto fin de desmantelar al Comando Vermelho. El resultado fueron cuerpos torturados y en su mayoría negros, recogidos por los propios vecinos, incluso muchos mutilados. Y entonces ya entendemos que lejos de ser un caso aislado, esta es la estructura en donde la política, el crimen y el negocio trabajan juntitos. Y yo digo, ¿la solución será más balas? ¿No es mejor desmantelar las redes de poder que se benefician de esta desigualdad? Las favelas de Río son el resultado de 120 años de exclusión planificada, pero también 120 años de resistencia. Gente que se las arregló para levantar sus casas, sus calles y su comunidad. Vivir bajo el poder de las facciones es una violencia que siempre está ahí. No solo en forma de disparos, sino como humedad en las paredes, extorsiones, reglas impuestas, miedo, policías que disparan antes de preguntar. Pero ese no es el origen es un estado presente como amenaza y ausente como cuidados. Y aún así, la favela resiste porque su verdadera fuerza no está en las facciones, sino en la gente que levanta cocinas solidarias para alimentar a cientos cuando el hambre golpea. Está en los colectivos culturales que transforman el dolor en funk, en rap, en trap, en capoeira, en muralismo. La fuerza está en las redes vecinales que sostienen a quienes pierden su trabajo o cuidan a los niños mientras afuera llueven balas. Está en las bibliotecas y fiestas comunitarias. Eso, amiga mía, es la favela. Creación en medio del despojo. Comunidades donde había vacío. Si queremos entender la ciudad partida, no basta con mirar la violencia. También hay que mirar todo lo que la gente construye a pesar de ella. Esa violencia no es más que otra prueba viviente de cómo funciona el sistema y la salida no vendrá desde arriba, desde los políticos que militarizan y desplazan, sino desde las propias comunidades, desde los propios barrios y su lucha por desmontar la estructura que las margina. Pues mientras las ciudades se construyan sobre el despojo de unos para el goce de otros, la violencia será la norma. Las favelas seguirán peleando por otras formas de vida y esa hermosa terquedad es lo que las mantiene vivas. Me abrazo a quienes resisten y luchan. Peucayal. Que meteu bala. Mete bala. Firme na polícia. Não pode deixar subir. Não pode deixar subir, não pode deixar passar nada. Tudo. Segurança dos moradores. É o sniper, os atiradores do sniper. Aqui, ó, aqui. É os que vêm e confrontam a gente. Minha facção é o Comando Vermelho. Aqui nós tá um pra proteger o outro. Nós aqui ajudamos os moradores pra não ser esculachado pelo governo. Se nós não tiver na comunidade, já era a comunidade, acaba.